Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanos. Depende de a qué hora mire esto, pero que la pasen bien de todas maneras. Estamos otra vez montados sobre el tiempo de la clase y le damos gracias a Dios por este rato que nos da para estar juntos, por lo menos a través de este medio, y también por la forma de cómo Él está usando precisamente este tipo de clases para, espero yo, llegarle a sus corazones, a sus deseos, a sus necesidades. Algunas personas me están comentando que las reciben y la reacción a ella, gracias a Dios todos han dicho que le gusta, nadie ha dicho que no le gusta. Y a otras personas también fuera de los Estados Unidos la están viendo, así que podemos aprovechar este rato para muchas cosas. Recuerden, nos seguimos reuniendo en la iglesia presencialmente para nuestro culto dominical, cada domingo a las 11 de la mañana. Todavía no estamos comenzando las clases presenciales. Yo espero que todos sigan aprovechando este medio. La situación del virus todavía no pasa muy fácil que se diga, así que seguimos esperando. Les animo a darle a inscribirse en la página de la iglesia para recibir más notificaciones de cuando ponemos esto. Yo lo hago, también se la mando a muchos de ustedes personalmente por WhatsApp para que lo tengan y puedan compartirlo más fácil. No sé si ustedes saben hacerlo de otra forma. Como yo no sé, pienso que los demás tampoco saben. Así que hoy estamos trabajando para terminar ese párrafo que comenzamos la semana pasada, que tiene que ver con el libro de Gálatas, los versos 3, el capítulo 3, perdón, versos 15 al 18. Estamos luego por entrar a otro párrafo, ya sea para la semana que viene, del 15 al 20, del 19 al 25, que yo considero que es un párrafo central para la teología que Pablo está compartiendo en este libro de Gálatas. Sin embargo, el párrafo de 15 al 18 que vamos a terminar hoy, o sí, yo creo que así lo terminamos, por supuesto que está preparando esa entrada a ese párrafo que les estoy hablando, 19 al 25, tan importante. Así que vamos a orar, pedirle al Señor por este rato, que el Señor siga guardando nuestras vidas y que use este medio, esta forma, para llegar a sus vidas y a las vidas de muchos otros que no sé quiénes son muchas veces, pero que sé que Dios puede usar este tiempo. Su palabra nunca vuelve vacía. Algunos de ustedes los estoy viendo al llegar a la iglesia, qué bueno que pueden asistir, estamos haciéndolo con las mayores medidas de seguridad sanitaria posible y sigámoslo haciendo con ese cuidado mientras esta situación tan distinta pasa. Vamos a orar entonces. Padre, gracias por el rato que nos das para estar juntos. Gracias por estos medios que nos permites usar y humildemente nos acercamos a ti reconociendo que tú eres el dador de todas estas cosas y reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Que nos acercamos a ti como hijos tuyos, pero también como humanos débiles, limitados, y recurrimos a la guía de tu Espíritu Santo para que Él sí sea quien nos lleve a la verdad que quieres revelarnos. Gracias por tu palabra, gracias por la exquisitez con que un apóstol como Pablo escribió, por la reacción de los hermanos, gracias por que tú nos has dejado este maravilloso libro hasta el día de hoy para que podamos alimentarnos y guiarnos a través de él. Y te ruego que así uses esta clase, no por mis palabras ni por mis defectos, sino por tu gracia. Llegar al corazón de muchas personas en cualquier lugar donde esté viendo y escuchando esta transmisión. Te doy gracias por las personas que ayudan a colaborar en todas estas cosas. Sigue bendiciendo nuestra iglesia y las iglesias de otros hermanos que también ven este video. Y síguenos guiando para caminar este tránsito difícil que estamos pasando, para caminar por él con la seguridad de que estamos de tu mano y nunca nos vas a soltar. Gracias, Señor, por todo este rato. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer otra vez Gálatas 3, 15 al 18 y concluimos con este párrafo que estamos leyendo. Dice así Gálatas 3, 15. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo aún en el caso de un pacto humano. Nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo,
que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto de Dios que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. 15 al 18. La semana pasada estuvimos viendo, ya hace varias semanas viendo cómo Pablo ha hecho varios argumentos. Habló de la experiencia que habían tenido los Gálatas al recibir al Espíritu Santo. Ahora está usando una experiencia basada en la parte legal de las promesas hechas, que no pueden ser ni rotas ni cambiadas una vez que se establecen. Y él sigue haciendo su énfasis. Y yo creo, en mi sentir personal, que Pablo se vuelve un poco repetitivo. No soy yo, es Pablo quien una vez y de diferentes maneras se acerca para hacer su misma tesis. Y él insiste en decirlo: Dios nos acepta por la fe en Cristo Jesús, no por guardar la ley. Y esa era la tesis que Pablo estaba martillando, por llamarla así, a través de estas explicaciones, para aclarar eso. Y sigue haciendo ese énfasis. El pacto de Abraham, que es por fe, es el plan original de Dios, y la ley de Moisés es una revelación secundaria y nos muestra la forma esencial, por decir así, de cómo Dios quiere que nosotros los cristianos nos relacionemos con Él. Repito, el pacto con Abraham es el plan original de Dios, y la ley es una revelación secundaria que nos dice el camino que podemos seguir respecto a ese primer pacto inicial que era la fe. Pero aunque se repite una y otra vez, Pablo es quien lo hace, nos pide a nosotros, nos quiere mostrar que veamos ahora a nosotros, por ejemplo, la Biblia, cuando la leemos. Por supuesto, a los Gálatas allá, que no tenían el Nuevo Testamento, perdón, pero él quería que miraran las Escrituras con una visión distinta a la que habían visto hasta ese día. Y hoy, yo diría que Pablo a nosotros nos pide la misma cosa a través de Gálatas, que veamos la historia bíblica, cuando vamos a ella, desde una perspectiva de la promesa de Abraham, y no la veamos desde la perspectiva de la ley dada a Moisés. Y este es un gran descubrimiento que Pablo les está diciendo a ellos. Lean la Biblia, por decir así, de esta manera. Le preocupa que esos fundamentos que él está dando, los judíos se están enfocando más en la ley que en lo que había antes de la ley, que es la promesa de Abraham. Y así como Dios quiere que proceda a su pueblo, así lo ha dicho. Pablo sabe que la ley había sido proclamada después del pacto de Abraham. Y ese pacto de Abraham precedió la entrega de la ley. Pablo claramente lo dice, que fueron 400 y tantos años después. Y Pablo afirma que aunque Dios ordenó a Abraham la circuncisión, y ustedes pueden buscarlo ahí en Génesis 17, del 9 al 27, donde es ese proceso donde Dios le ordena la circuncisión, ese pacto que se había basado en la fe, no en las obras, porque esa obra ahora de la circuncisión, de la obediencia a la circuncisión, es una señal del pacto que ya se había hecho. Recuerden, ese pacto fue hecho mucho antes con Abraham, y después se le ordena o se le pide la circuncisión, no para hacer un pacto, sino como una señal del pacto que ya había hecho mucho antes Dios con Moisés. Abraham, por decir así, es declarado justo antes de la circuncisión. Y es lo que Pablo también nos dijo a nosotros cuando estudiamos Romanos. Nos dijo la misma cosa, porque Pablo era muy cuidadoso en esta enseñanza. Yo quiero leerlo para ustedes una vez más, y les pido que me acompañen a Romanos capítulo 4
y voy a leer desde el verso 9 en adelante. Romanos capítulo 4, versos 9 hasta el 12. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y el verso 12 dice, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era un incircunciso. Pablo está dejando muy claro esta posición. La circuncisión no tuvo nada que ver con el pacto, sino como una señal de lo que estaba establecido en el pacto que ya se había hecho. Y por eso puede ser padre de los circuncidados como los judíos y de los no circuncidados como en el caso de los gentiles y todo esto. Y Pablo sabe que la ley sirve solamente para arrojar luz o claridad en la conducta que como un cristiano puede mantenerse. Y es lo que va a explicar el porqué de la ley cuando estudiamos la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver desde los versos 19 al 25. Para Pablo, dice que no puede ser impuesta la ley. ¿Cómo pues? Podía ser impuesta la ley como un requisito si a Abraham le fue contado por justicia aún antes de la ley y antes de esa señal de pacto que es la circuncisión. Por eso Pablo estoy diciendo que nos anima a tener una visión de cuando vamos a la Biblia, entender que nuestro pacto o el pacto con Dios, con el hombre, con Abraham, con Cristo y luego con nosotros, fue hecho desde ese mismo momento. Y luego cuando vino la ley, 400 y tantos años después, fue una manera de guiarnos en ese camino que Él quiere que tomamos. Por eso cuando vamos a leer la Biblia, debemos hacerlo como lo hace Pablo. ¿Qué significa esto? Permitir que la base para leer la Biblia y ese entendimiento sea la base del pacto de Abraham, no sea la ley. ¿Qué significa esto? Que yo vivo por la fe delante de Dios, no por las obras. Que el practicar las obras de la ley como algo que demuestra mi fe es lo correcto. La fe en Dios y la fe en su plan. No practico la ley para ser aceptado o más aceptado por Él. Los cristianos entonces, los que viven según este pacto, no viven bajo la ley, porque ya tienen un guía mejor. Recuerda que les dije hace un momento, la ley fue una guía. Esa guía, Pablo dice claramente, no nos dio vida, nos dio condenación, porque nos señalaba el pecado y nos hacía culpables. Pero ahora lo que Pablo dice es que tenemos una nueva guía. Esa guía fue la prometida por Cristo a sus discípulos antes de ascender. Y sucedió prácticamente 40 años después de su ascensión, cuando ya estaban allá en Jerusalén reunidos y vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Ahora, los hijos de Dios ya no tenemos una guía escrita en la ley. Ahora tenemos la guía interna, que es el Espíritu Santo, Dios mismo viviendo en nosotros. Ahora vive en nosotros. ¿Por qué? Porque los que viven para Dios lo hacen por fe. Y así, por esa fe y esa guía del Espíritu Santo, cumplen la ley, y yo diría que cumplen más que la ley. ¿Por qué? Recuerden que Cristo, cuando estaba enseñando a sus discípulos, se los dijo varias veces. ¿Oyeron que le fue dicho tal y tal cosa? Y lo repetía, ¿oyeron que fue dicho esto? Y Él dice ahora, mas yo os digo. Hay una forma nueva de guiarnos por aquella ley que existía. Por decir así, Cristo pone la vara de saltar más alta que la ley. Por eso decía,
Oyeron que fue dicho que no debes adulterar y tal, mas yo digo que cualquier hombre que vive una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cristo la pone más alta porque reconoce que ahora la guía es nuestra. Y ese énfasis es, las promesas de Abraham importan para la vida. Y con la venida de Cristo, también ahora contamos con la guía del Espíritu Santo. Y la ley, como ya dije, no nos lleva a la vida, nos lleva a la maldición. La clave entonces es acercarnos a la Biblia, a la lectura de la Biblia, bajo la mirada o bajo el escudo o el manto protector de las promesas hechas a Abraham desde hace mucho tiempo. Y esa promesa fue hecha en base a la fe y no fue hecha en base a la obra. Y ya expliqué hace un momento por qué. Lo que está diciendo Pablo a través de esta lectura es que ahora todo ese cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham se haya completado en Cristo Jesús. La obra de Cristo Jesús es el cumplimiento total de la promesa hecha a Abraham. Ahora recuerden una cosa, después de la promesa hecha a Abraham, si ustedes van a Génesis 15, del 9 al 21 más o menos, hay un proceso ahí donde Dios le pasa a Abraham una muestra de los sacrificios. Recuerden que trae varios animales, los despedaza, los reparta, los quema como un sacrificio a Dios. Y lo que está haciendo Dios con Abraham es mostrándole. Abraham no lo sabía en ese momento, nosotros sí lo sabemos ahora, que Dios le está mostrando esa revelación inicial del sacrificio necesario para agradar a Dios. Ya no un sacrificio de mis obras, sino en el caso de Abraham, en el caso de la fe, igual que en todos nosotros. Los judíos siguieron haciendo esos sacrificios que Dios le mostró allá a Abraham, a través de los levitas, a través del tabernáculo, a través del templo, pero era solamente una imagen de lo que había de venir, que llegaría a su perfecto cumplimiento en el sacrificio de Cristo. Por eso leemos, en este párrafo que leemos en el verso 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Todo este proceso de sacrificial, lo que estaba haciendo era apuntándonos adelante a lo que iba a ser el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que como Juan el Bautista lo llama, quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre, ya no lo apacigua la ira, quita el pecado del mundo. Si usted quiere leer un poco más largo sobre esa relación del sacrificio y Cristo, pueden gastar un tiempo leyendo Hebreos, los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos, que es un libro muy interesante. Ojalá también un día podamos estudiarlo con la misma calma que estamos haciendo estos versos, pero pueden leerlo. Los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Ahora, los que confiamos en Jesús, en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, podíamos, igual que Abraham, ser aceptados ante Dios por la fe. Y al ser aceptados, nos sentimos o somos aceptados bajo los mismos términos del pacto que Dios hizo con Abraham. Y allá en Génesis 15, cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, llamándolo de Ur de los Caldeos, siendo Abraham pagano, antes de la ley, antes de la circuncisión, Dios lo llamó e hizo un pacto con él. Ahora estoy diciendo, así debemos nosotros acercarnos a la Biblia y leer la Biblia y encontrarnos con ella desde esa visión de Abraham. ¿Cómo no debemos leer la Biblia, por decirlo así? Tenemos que recordar algo. La Biblia es un solo libro y debe ser leída no tanto para aplicarla o para encontrar una respuesta individual. Por supuesto, tenemos mucho alimento individual a través de la palabra. Pero muchas veces lo buscamos, somos como medio egoístas para buscar qué me quiere decir Dios a mí, qué bendiciones me quiere dar, qué instrucciones me quiere dar individuales. Pero recuerden, la Biblia es un libro que le habla a un pueblo completo y más que buscar un acercamiento egocéntrico a la vida, en la Biblia debemos buscar más bien entender cómo Dios le habla al pueblo completo y no tanto conseguir la bendición para mí o una aprobación de Dios
más bien como un fruto de mi relación con Dios, me acerco a ella. No buscando tanto el reconocimiento de otros por mi hazaña bíblica de leerla, ¿verdad? Y buscando las enseñanzas exactas. Por eso digo, Pablo nos muestra acercarnos a la Biblia con la visión del pacto de Abraham. Y ya vamos a hablar un momento, porque hay otra forma también que alguna gente lo ve, ¿verdad? Debemos siempre de leerlo entonces, reconociendo que hay un contexto general de la Biblia. La Biblia es un solo libro, aunque está separado en libros más pequeños y está separado quizás en versos y en párrafos, aunque nunca fue escrita en versos y en párrafos, pero así fue separada para la mejor organización. Entendemos que no se contradice entre ellas. La Biblia lo que afirma desde el principio lo afirma hasta el final y no se contradice. Por eso nosotros debemos siempre leer la Biblia más que el verso como una promesa que sacamos dentro de un contexto de la enseñanza que Dios quiere darnos. Y aunque esté dividida en versículos, en párrafos, debemos reconocer que son pensamientos completos que Dios nos está dando. Por eso decimos leer la Biblia en su contexto de todo lo que ella enseña. Y así debemos leerle. Ahora, esta parte quiero que quede clara, aunque no voy a ser muy extenso en ella. Por decir así, hay dos formas distintas o de acercarse a la Biblia. Y han sido por muchos años quizás muy defendidas de un lado, muy defendidas del otro. La primera es lo que estoy explicando ahora, entender la Biblia a través del pacto de Abraham, de esa promesa hecha por Dios a Abraham desde un principio, en Génesis 15. Es lo que se ha llamado la teología del pacto, que enseña que Dios siempre se ha relacionado con el hombre de una sola manera. Dios siempre se ha relacionado con el pueblo de Dios de una sola manera. Y es a través del pacto de Abraham. Ese es el origen de esa relación con Dios. Ese es el origen. Ahí empezó esa relación con Dios que Él quiso restablecer después del pecado de Adán y Eva, después de toda esta situación que Dios quiso restablecer. Y lo hace a través del pacto con Abraham. Y de ahí desde ahí desprende hasta la promesa de Cristo y mucho más allá con la venida del Espíritu Santo. Pero hay otra forma también de verlo. Es lo que algunos llaman el dispensacionalismo. Y esta creencia o esta posición propone que Dios ha obrado de formas diferentes en distintos periodos de la historia. Y dividen entonces la historia del tratamiento de Dios en sectores donde Dios ha obrado de diferentes maneras y estos sectores o estos espacios de tiempo es lo que llaman las dispensaciones. ¿Ok? No voy a ahondar mucho en esto porque es un tema bastante amplio, pero sí quiero que tengan esas perspectivas. Nosotros en nuestra denominación somos muy apegados a usar la teología del pacto. Por eso creemos que el pacto de Dios se inicia con Abraham y de ahí se inicia toda relación con el hombre. Y hago esta aclaración de estos dos sistemas, uno que subraya un solo pacto, otro que subraya muchos pactos en diferentes dispensaciones, y es lo que llama la teología del pacto, ese solo pacto, ¿verdad? Y aunque hay la otra que también la nombré, porque lo que quiero es resaltar una seguridad donde el pacto con Dios ha trabajado en toda la historia. Dios no ha cambiado su forma de acercarse al hombre. Así como le propuso a Abraham acercarse y relacionarse con él, cuando hizo ese pacto allá en Génesis 15, a través de la fe, es la misma forma que Dios sigue trabajando y tratando con el pueblo de Dios a través de la fe. Repito, por eso nuestra denominación, y personalmente lo creo, puedo entender mucho mejor la Biblia cuando veo a Dios trabajando desde ese pacto de Abraham hasta el resto de la historia. Y ese resto de la historia tiene que ver con el reconocimiento o la manera de acercarse a Dios desde un principio con Abraham fue a través de la fe. A través de la fe. Y esos versos 15, 16, 17 y 18 están muy claros para nosotros.
Y eso que acabamos de leer más adelante son esenciales para entender esto. Y así nosotros pues, debemos, a mí personalmente, desde que yo estoy estudiando este tipo de doctrina, que la llamamos la teología del pacto, me ayuda a entender cómo Dios ha acomodado cada cosa. Porque a veces uno podría decir, ¿qué está haciendo Dios en la historia? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Cómo que pasaron 400 años en el desierto? Perdón, 40 años en el desierto. ¿Cómo fue que pasaron 400 años en la esclavitud? Y muchas otras cosas de la Biblia que serían un poco difíciles de entender, a menos que entendamos la importancia de la promesa de Dios a Abraham. Y yo les animo a leer Génesis 12, 2 y 3, por ejemplo. Génesis 13, 14 al 17. Génesis 15 y 16, repito las lecturas que les estoy recomendando. Génesis 12, 2 y 3. Génesis 13, 14, 15 y 16, 17. Génesis 15, 16, donde Dios prácticamente explica que Dios haría de Abraham esa gran nación, relacionándolo con el pueblo judío o con Israel. También explica que esa relación con el pueblo iba a ser a través de un sistema de sacrificios, que ya también hablamos un poco de ello, versículos Génesis 15, 17 al 21. Sigue explicando que él bendecirá a Abraham y le engrandecerá y a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Habla del universalismo del evangelio que alcanza a toda raza, toda nación, todo aspecto. Y la respuesta de Abraham, la única respuesta que le pide Dios a Abraham es la fe. Génesis 15, 6. Por eso estoy dando estos versos para que vayamos recordando que es desde allá que comienzan estas cosas. Génesis 15, 6. Y la obediencia. Génesis 17, 9 al 21. Así que, por eso repito, desde mi punto de vista, entiendo el plan de Dios en el mundo como desde el pacto de Abraham. Por eso se llama la teología del pacto. Porque Dios hizo un pacto seguro, no se ha roto, no se ha cambiado. Después de ese pacto, con Moisés dio la ley como una forma de describir la manera de caminar o la manera de proceder, sabiendo que la ley no iba a producir la vida. Por eso viene ahora la descendencia de Abraham que cae sobre Cristo, y Cristo viviendo la vida perfecta, Cristo viviendo una vida de obediencia a la ley completa, sin fallar ni siquiera en una tilde de la misma, entonces puede llegar a ese sacrificio perfecto de Dios. Los sacrificios que se le enseñaron a Abraham y que el pueblo de Israel practicaba eran visiones para lo que venía en el futuro. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Cristo llegar al momento del bautismo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora había llegado el Cordero sin mancha, el Cordero sin contaminación, el Cordero perfecto, que podía ahora ofrecer su vida, habiendo vivido una vida de completa apego a la ley, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, ahora sí, tomar mi lugar. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio es que sin yo merecerlo, sin yo habérmelo ganado y sin poder lograrlo, me es ofrecido el regalo de la vida eterna, el regalo del perdón, de una manera gratuita y, repito, inmerecida. Y aquí vemos estas promesas originales de Dios a Abraham haciéndose efectivas ahora como fundamento para todas las relaciones que iba a hacer Dios con las personas, desde Abraham hasta el último día de la historia de la humanidad. Todas las personas, desde entonces hasta la eternidad, se iban a relacionar con Dios de la misma forma que lo hizo Abraham, por medio de la fe. Por medio única y exclusivamente de la fe. Su promesa, en ese plan individual y a la vez un plan para todo el mundo, Dios lo estableció de esa manera. Y Dios extendió, por decir así, esa relación con su pueblo, avalada con un juramento que le hizo a Abraham. Un juramento irrevocable, incambiable, insustituible, como única forma de que las personas pudieran entrar en comunión con Dios. Dios no dejó diferentes formas. Uno el pacto de Abraham, otro el pacto con Moisés y las leyes. No dejó tal cosa. Dios solo
dejó una forma de relacionarse con él. Y fue hecha bajo la promesa que le hizo Abraham allá, llamándolo de los caldeos. Cuando Abraham era un pagano y de un pueblo pagano, lo sacó de allá, se comprometió con él en hacer todas las cosas y traer a Cristo Jesús como el Cordero perfecto de Dios. La ley de Moisés jamás se dio o se pretendió que si sustituyera la promesa de Abraham. ¿Clarifica la voluntad de Dios? Sí lo hacen. Por supuesto que lo hace. La voluntad de Dios para su pueblo. Así quiero que actúen. Pero no nos prometió salvación a través de ella. Por eso nos da a nosotros el libro de Gálatas una mejor comprensión de lo que Dios está haciendo por su pueblo. El verdadero Israel ahora. Ahora Dios ha creado un pueblo nuevo, formado por personas de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes épocas. El verdadero Israel que Dios ha llamado como su pueblo, y así lo ha llamado para completar su obra después de Cristo hasta el final de los tiempos. Y ese es el pueblo, nosotros que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el verdadero Israel. Ahora somos nosotros ese pueblo. Desde aquella promesa de Abraham, te bendeciré y en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Ahora Pablo está haciendo este énfasis porque no quiere, como en Gálatas estaba pasando, no quiere que se introduzcan doctrinas distintas en la iglesia, proponiendo que hay otra forma de agradar a Dios a través de obras buenas, o a través de obras espirituales, entre comillas, o a través de buenas acciones, creyendo que con esto me gano a Dios. Abraham no fue alcanzado a través de ninguna de estas cosas. Abraham fue alcanzado porque Dios lo escogió, lo vio, lo escogió y con él hizo un pacto. Un pacto que no iba a variar hasta el final de los tiempos. Un pacto donde vino Moisés con la ley, donde siguió el camino, vinieron los profetas y toda aquella cantidad de cosas que conocemos hasta que llegó Cristo. Y después de eso, una apertura para que esa bendición y promesa de Abraham se cumpliera en muchas partes, en muchos grupos. Por eso nosotros, hoy Pablo lo está diciendo, ahora es para judíos y para gentiles. No hay división ahora. No hay un pueblo aparte aquí y otro pueblo que quizás sea. No, hay un solo pueblo de Dios. Un verdadero Israel, conformado por todas aquellas personas, de todos diferentes grupos y razas y culturas, idiomas, colores y toda esta cosa. Un solo pueblo que adora a Dios genuinamente. Siempre Dios lo ha tenido. Siempre Dios lo ha tenido y siempre Dios los tendrá. Aún en los días más oscuros de historia del hombre, Dios ha tenido siempre un remanente fiel que Dios ha cuidado para preservar a su pueblo. Y tú y yo, hermano, que estás oyendo estas palabras, tenemos el privilegio de ser parte de ese pueblo y gozarnos en ese pueblo y asegurarnos de que tenemos las promesas, las mismas promesas de Abraham son cumplidas en Cristo y nos son entregadas. Y ahora con la bendición más especial que poseemos y somos habitados por el Espíritu mismo de Dios, que son, dice la palabra, las arras de nuestra seguridad eterna. ¿Qué más podemos pedir? Todo esto es lo que está explicando Pablo. Por eso se muestra muy contundente cuando se quiere poner otro evangelio, así lo llama Pablo, lo leímos en los capítulos anteriores, otro evangelio que lo que hace es diluir el perfecto compromiso y el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. No perdamos, hermano, no perdamos la bendición de Abraham, la bendición de Cristo, por creer que podemos añadirle algo más. No es Cristo más mi buen comportamiento, no es Cristo más mi cultura, no es Cristo más mi iglesia, ni Cristo más mi nación. Es Cristo solo quien es nuestra esperanza de vida. Espero que estas cosas les sirvan para caminar en todo este proceso que estamos aprendiendo. La semana que viene yo creo que es uno de los pasajes más centrales que vamos a estudiar. Lo tendremos que estudiar con mucho detenimiento porque también es bastante pesado, por llamarlo así, cuando estudiemos los versos 18 hasta el 25. Y estoy seguro que los van a disfrutar, así como han disfrutado hasta el día de hoy. Oremos entonces. Padre, gracias porque tú nos has dado suficiente evidencia de que tú has tenido un solo plan en toda la historia. Y desde allá cuando le prometiste a Abraham
hiciste con él ese pacto. Un pacto que Abraham prácticamente no ponía nada, solamente su fe en aquella promesa tuya. Se hizo efectivo y lo declaraste justo. Hasta el día de hoy, Señor, tú mantienes tu promesa sobre ese pueblo santo y único que tú formas para ti. Gracias, Señor, porque nos has incluido dentro de ese pueblo. Nos has hecho parte de ese olivo que eres tú mismo, donde podemos estar unidos y llevando el fruto necesario. Señor, que esta seguridad nos mantenga a nosotros firmes en la fe y cuidadosos de no desviarnos a ningún lado, creyendo que podamos encontrar satisfacción u otra manera de agradarte a ti, aparte de estar cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Señor, déjanos ver estas cosas y que nos den fortaleza, aún en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo, que nos den fortaleza para pegarnos y estar seguros, y que ninguna de estas situaciones que estamos pasando hoy en día nos remueva y aún nos mantenga firmes en esa fe y en ese convencimiento. Hazlo de esta manera, Señor, para que tu pueblo, de principio a fin, que tú has formado, pueda crecer en fortaleza y dar respuesta a un mundo necesitado como el día de hoy lo tenemos. Gracias por este rato, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Hermano, gracias por su tiempo. Gracias, Jonathan, por tu ayuda siempre. Y sigamos adelante. Dios les bendiga ricamente.